con el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Los de adelante corren mucho y mi palabra es la ley. Dice el presidente López Obrador que lo de los montajes es cosa del pasado, que la relación política-medios ha sido saneada y por eso los montajes no volverán a ocurrir como hoy nos recordaba el presidente, ocurrían con frecuencia en el pasado inmediato. ¿Cómo estás, Carlos? Te saludo con mucho gusto y te escuchamos. ¿Qué tal, Carlos? Mucho gusto, qué gusto poder platicar contigo y con tu público. El presidente es un gran actor y hace unos grandes montajes, Carlos. Esa es la especialidad de la casa. Y en vez de que estemos hablando en el Día del Médico sobre cómo va la situación de la vacunación del personal sanitario, Carlos, nos prometieron que habrían terminado para marzo con los adultos mayores y con el personal sanitario. Y muchos de quienes se juegan la vida todos los días en los hospitales públicos y sin duda también en los privados, que los han excluido de una forma absolutamente incomprensible, siguen sin las vacunas adecuadas. Prefirieron, Carlos, vacunar a los maestros de Campeche antes que a los médicos. Claro que le conviene al presidente hablar de otra cosa, y es muy bueno el presidente para eso. Yo creo que hoy la mañanera fue un gran reflejo de cómo entiende la administración del presidente López Obrador su responsabilidad frente al ciudadano. Porque nos sacó este video de hace 16 años, un montaje horrendo, un montaje que no podemos más que criticar, que el propio Carlos Loret de Mola ayudó a mostrar que era un montaje, que se ha disculpado más de una vez y que esperemos que no vuelvan a suceder esas cosas. Pero eso no tiene nada que ver con el fondo del problema. El fondo del problema, como ya lo adelantabas, es que por lo menos ha habido un adulto mayor al que le inyectaron aire. Las autoridades sanitarias y la propia jefa de gobierno han reconocido que sucedió eso y el presidente prefiere especular que quizá fue un montaje. Y en lugar de ponernos a discutir qué podemos hacer para que el proceso de vacunación no corra estos riesgos, en lugar de preguntarnos por qué estos dos muchachos delincuentes que merecen una sanción, pero que están desesperados, porque si alguien tiene 20, 21 años, 30, lo que sea, seguramente no van a estar vacunados en un año más. Esos son los temas, yo creo, Carlos, que tendríamos que estar platicando, pero el presidente prefiere hacer un montaje para hablar de montajes. Montajes, decían el propio Loret en su respuesta, decía, ¿y qué me dicen de la rifa del avión presidencial? ¿Y qué me dicen de la consulta a la cancelación del nuevo aeropuerto? En fin, de otros temas que, sin un montaje, digamos, en el sentido en que el presidente quiere que entendamos lo que ocurrió en una producción de televisión, sí, de esto que decías tú al principio, de experto pues en montajes de cosas que tienen un nombre, pero que no corresponden con la realidad. Insisto, la rifa del no avión presidencial, ¿no? Mira, Carlos, en efecto, tenemos un sexenio que, de acuerdo a quien estudia esto, el señor Estrada, el presidente dice, lleva más de 40,000 mentiras en sus mañaneras. El presidente nos habla del derecho a la información, pero no hay información, lo que hay es su verdad. Y hemos visto además de montajes de verdad, Carlos, es decir, aquella visita a enfermos COVID que luego resultó que eran unos militares disfrazados. Eso fue un montaje, en la definición que el presidente hoy utilizó de montaje. Pero están todos esos otros temas que son montajes también, Carlos. Es decir, un ciudadano mexicano que le crea al presidente López Obrador debe de pensar que ya se inauguró el aeropuerto de Santa Lucía para vuelos comerciales. Porque ¿qué hacían aterrizando unos aviones vacíos de algunas de las aerolíneas en Santa Lucía si no era para que una parte del público bien intencionado que le creen a su presidente se fueran con la finta de que había sido inaugurado el aeropuerto? Ese es un montaje. Como vimos el montaje que ya hacías referencia tú de la consulta que canceló el aeropuerto de Texcoco. Como es bien sabido, quienes vivían alrededor de Texcoco votaron a favor de que continuara, pero el montaje fue muy exitoso en Chiapas, donde
el grueso de quienes votaron, en una proporción muy grande de quienes votaron en Chiapas, votaron en contra del aeropuerto de Texcoco, que no saben ni dónde están, ni les importa, ni les afecte. Eso fue un montaje. Entonces sí, estamos en un gobierno que ha hecho del montaje un arte, y hay que decirlo, Carlos, lo hace muy bien, pero es una pena que mientras el personal médico de este país se esté debatiendo entre trabajar sin la protección de vida o no trabajar, y que jóvenes desesperados porque esperan un año más sin tener acceso a la vacuna se hayan visto orillados a cometer un delito. Y de montajes y de debates, Carlos, porque también quedan estas, digamos, disyuntivas que se plantean en términos públicos, en términos sociales por parte de la presidencia, como el regreso presencial a clases, ¿no? Donde dicen, pues al volver de Semana Santa, luego sale Hugo López-Gatell y dice, yo no recomendaría que fuera al volver de Semana Santa, mejor esperar 14 días y ver cómo viene el tema de la tercera ola, de los rebrotes, de los contagios. Y después la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, diciendo, en la Ciudad de México, hasta el próximo ciclo escolar, en agosto, párenle, no basta más. Pero el presidente regresa y dice, hay condiciones para un regreso a clases presenciales, y va a insistir en que eso ocurra porque urge, porque es la salud de todos y porque es volver a una normalidad inexistente. En efecto, Carlos, y para eso vacunaron a los maestros de Campeche, no se nos olvide. Se saltaron la cola, pusieron antes el interés político del presidente López Obrador, que vacunó a estos maestros en Campeche para, en el estado, un estado más pequeño, que tenía semáforo verde. La esperanza del presidente era poder reanudar clases ya, y con el montaje en un estado mandar la señal de que pronto el resto del país estaría en esas condiciones. Pero sí, quedan algunos funcionarios como la jefa de gobierno con la frialdad suficiente para darse cuenta que no estamos en condiciones de reabrir las escuelas. Tristemente, si hubiéramos avanzado al ritmo que nos prometieron en la vacunación, pues sí estaríamos ahí, pero no cumplieron con su promesa. La misión no fue cumplida, tan no fue cumplida que allá va el pobre canciller a pepenar galletas, es decir, vacunas por donde pueda. Y los adultos mayores están lejos de haber terminado, deja tú sus 2 dosis en el caso de las vacunas que lo requieran, sino siquiera su primera dosis. Entonces, estamos en una situación de alto riesgo, donde esperemos que no se dé, Carlos, pero lo hemos visto en muchos otros países, una tercera ola que puede ser pues tan o más sangrienta, tan o más dolorosa que la anterior. Muchas gracias, Carlos, que te vaya muy bien. Buenas noches. Al contrario, Carlos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.